Bien, Exhumatio, bestiario de lo estético y político. Tenía un paréntesis también que incluía que es humanismo, maquinismo, animalismo, con la idea de que esta inclusión del maquinismo entre humanismo y animalismo iba a potenciar el debate que yo quiero sostener aquí. Bien, eh, habíamos puesto alguna bibliografía básica. La verdad es que estuve revisando las propuestas de todos los compañeros y la bibliografía. Creo que hay textos que se nos cruzan, hay puntos de vista muy distintos. Lo hemos visto también en la exposición ahora y en las preguntas, y eso yo creo que es enriquecedor. No voy a transferir los textos que yo puse como bibliografía, apelo a la anterior lectura o a la posterior lectura. Es más, de hecho, hay una cierta indisciplina en evadir en ocasiones a los autores que yo he mencionado, que básicamente era Jacques Derrida, los dos seminarios publicados ya en español de La bestia y el soberano, El animal que estoy siendo o siguiendo, en general Jacques Derrida, ¿no? Y Peter Sloterdijk, la edición de Akal de Sin salvación tras las huellas de Heidegger. Eh, Ese libro es interesante porque es un compendio de muchos textos de Peter Sloterdijk, que además a su vez siempre tiende a compendiarse, como la mayoría de los buenos autores, ¿no? Quiero decir que cuando uno cita o nombra o menciona, lo sabemos todos, afirma, pero también, en ocasiones confirma, pero también discute, ¿no? Es decir, el hecho que yo diga Jacques Derrida o Peter Sloterdijk no significa que uno se case con ellos. No es un cheque en blanco. Son autores que me interesan muchísimo, que son relativamente populares, pero con los cuales discuto constantemente. Como dice el propio Peter Sloterdijk, él escribe con Heidegger contra Heidegger, ¿no? De alguna manera uno hace todo el tiempo eso con sus autores predilectos, del mismo modo los que ustedes escucharán aquí. La pregunta es si uno también habla y escribe contra sí mismo. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero para no parecer esquizofrénico, comenzamos así. Tras la huella o tras los pasos, tras las pistas, ¿no? Así comienza Jacques Derrida su seminario La bestia y el soberano. Es una idea que para él ha sido muy importante, ¿no? El reemplazo de la difference por la huella como potenciación de un concepto filosófico, pero también la idea de traspaso, paso, pisada, ¿no? El hecho de que pensar y pasar van casi de la mano, ¿no es cierto? Hay que medir ciertos pesos, cómo caminamos, erguidos o curvados, si caminamos, si podemos caminar, etcétera. Creo que son temas muy relevantes. Para caminar en una exposición como esta, uno necesita tiempo, y creo que tengo mucho más de lo que hubiera querido. Uno siempre sueña con tener tanto tiempo, pero para este tipo de cosas ocurre lo de siempre nos falta el tiempo. Alicia va detrás, Alicia, la que porta la verdad, va detrás del conejo, y el conejo, como el cocodrilo de Capitán Garfio, ¿no es cierto? Siempre es el tiempo, robarse el tiempo. De tal manera que si queda algo en el aire, ya sea por imágenes o por ideas tras bastidores, bueno, podemos extenderla ya sea en correos o que ustedes me pidan el material que yo he presentado. A la izquierda ustedes tienen un fotograma de Persona de Bergman. En el inicio de Persona, que es una película para mí fundamental, en todas las exposiciones yo comienzo con fotogramas de Persona. Una película que está en un año emblemático, además el año 66, el año de las palabras, las cosas y de tantas otras publicaciones. Él comienza sin comenzar esa película, ¿no? Hay un proyector que se enciende, etcétera, y aparece una serie de fotogramas aparentemente inconexos. Uno de esos fotogramas que se quiebran, siguen, pero se detienen, son de animación, literalmente de dibujos animados, ¿no? Que es algo que nos ha acompañado en el siglo XX, la animación. Esta va a ser una exposición que pretende ser animada, ¿no? Pero en dos jerarquías. He mencionado Persona, pero también podría hablar del ratón Mickey o el pato Donald. Quiero decir que me gustan a mí las contaminaciones. El hecho que uno ingresa a una sala de cine donde aparentemente se está dando una película comercial, y sin embargo nos encontramos con una película lentísima o para intelectuales, como ha ocurrido con El árbol de la vida, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con esas etiquetas. Y a la inversa,
cuando en una conferencia aparentemente de mucha altura entran los bajos fondos, o lo que llamaríamos las series Z, ¿no? Lo que no entra generalmente en el marco. Estoy diciendo esto y no es nada original, porque el final del siglo XX ya hace escuela del hecho de que ingresa al encuadre lo que antes no podía estar en ese encuadre, ¿no? Bien, tras las huellas. Esa es una fotografía de Martin Heidegger, caminando no por el asfalto, no por la ciudad, sino por su bosque, ¿no? Quizás él portando el claro de bosque y también buscando el claro de bosque. El desobrar, ¿no? El espaciamiento, esa luz que no es una luz de neón, como nos recuerda Peter Sloterdijk en Heidegger, es una luz de vela o de desvelamiento. Esto yo creo que es muy importante porque cuando trabajamos con autores siempre tendemos a situarlos, y Heidegger cuesta situarlo en su tiempo, en su escritura y en sus entrevistas, etc., ¿no? Podría ser efectivamente uno de los mortales, inmortales, como a él le gustaba mencionar, el hecho que se extiende en la larga historia del ser. Sin embargo, a mí me gusta localizar a riesgo de perder jerarquías o quitar el aura, ¿no? Y me parece que Peter Sloterdijk en sus textos hace, jugando mucho con las nomenclaturas heideggerianas, hace ese ejercicio de manera extraordinaria. Situar la necesidad de trabajar con Heidegger, pero al mismo tiempo desmontarlo y resituarlo, ¿no? O a veces abandonarlo, incluso dejar que sus huellas se pierdan. Pero sus huellas siempre se encuentran. Algunos las declaran, otros no. Como bien apuntó Jacques Derrida, muchos se olvidaron de mencionar que estaban siendo heideggerianos cuando no lo decían, porque era muy complejo decirlo. Heidegger es un punto complejo del siglo XX, y quizás para adelante, ¿no? Con sus compromisos por decir aquí en un momento determinado, después arrepentirse, ¿no? Y Jacques Derrida dice, curiosamente Foucault, en una de sus últimas entrevistas, menciona que al final el pensador más importante para Foucault era Heidegger, ¿no? Y uno dice, bueno, buscamos las huellas de Heidegger, efectivamente hay muchas en Foucault, pero uno no sabe si eso es estratégico, ¿no? En el año 84, mencionarlo después que ha pasado mucha agua sobre el puente, ¿por qué decirlo también? ¿No? Sí. Después hay una disputa permanente, velada, si ustedes son lectores habituales de Agamben y Derrida, los dos se están mencionando continuamente entre sí sin hablarse, compitiendo. Por supuesto que hay desfases, sobre todo ahora que uno ya no está vivo, menos en presencia, pero yo siempre he tenido la idea que los dos competían, ¿no? Que es una cosa que puede ser interesante. Hay huellas generacionales, ¿no? ¿De qué manera vemos el Agamben citado por un autor y el Agamben de otro, el Heidegger de uno y de otro, ¿no? Un poco diríamos son los espectros. Hay muchos Derrida, muchos Agamben, este es un lugar común que estoy diciendo, pero a veces no nos damos cuenta. De tal manera que puede que en una constelación, para usar una palabra habitual, aparezcan estos nombres, pero podrían aparecer muchos otros. Generalmente son consagrados, eurocéntricos. Hay un autor reciente, argentino, que se llama Fabián Ludueña, que hace una cruza, como se podría hacer una cruza con un animal, ¿no? O algunos dirán con seres humanos, muy extraña. Digamos, un libro que a mí me interesa por motivos de mi tesis, La comunidad de los espectros, y hace una cruza extrañísima entre Agamben, Foucault, ¿no? Platón, y mete de vez en cuando a Derrida y Sloterdijk, pero él más bien está obsesionado con Agamben y con Foucault, y con el tema teológico político que es fundamental para muchos argentinos, diría que también para muchos chilenos, y su paso a la estética. Yo he marcado con rojo una línea que no sé si ustedes se han dado cuenta, en Latinoamérica y sobre todo en Chile es muy fuerte, que es una línea que se construye en torno a Walter Benjamin, Carl Schmitt, que ustedes saben que también es un territorio vedado ese porque ha costado que se valide el hecho de la correspondencia entre Benjamin y Carl Schmitt, el jurista alemán. Por otra parte, hay otros que les fascina esa mezcla entre Carl Schmitt y Benjamin. Yo he metido ahí a George Bataille, a pesar de que ustedes saben que Agamben es muy crítico de George Bataille, pero cuando uno es muy crítico también está fascinado, ¿no? Entonces meto en una línea que tiene que ver fundamentalmente con una palabra, de la cual también se conecta, por supuesto, Heidegger, que es la excepción, ¿no?
Benjamin menciona muy poco a Heidegger, muy poco, pero lo menciona, dice en las notas, sobre todo los libros de los pasajes, tenemos que trabajar la relación de mi concepto con Heidegger, notas de pie de página, pero finalmente quienes han terminado haciendo estas líneas, sucesivas generaciones, que leen, hacen cruces, meten en una jaula a un animal con otro, ¿no? Como nos advierten en los acuarios, no metas este pez con otro porque se comen entre sí, ten cuidado. Bueno, nosotros hacemos eso habitualmente, salen trasquilados, otras veces sí se da una nueva criatura. Yo no estoy diciendo que esa tenga que ser una línea posible de estudio crítico, ¿no? Y no la voy a trabajar ahora tampoco, estoy mencionando cómo se pueden construir huellas. Pero quiero hacer mención de lo que Peter Sloterdijk dice, pensando en Heidegger, un pensamiento de la excepción. Hay una, voy a decir, obsesión. Obsesión yo lo entiendo también como lo obsidional, como el asedio, ¿no? Para lenguaje espectral, el hecho que algo que nos retorna aunque no queramos, una y otra vez se posiciona sobre nosotros. Palabras que supone que ya hemos abandonado, personas que supone que queríamos dejar de lado, que nos retornan, física o no físicamente. Y la excepcionalidad está muy vigente y me interesó mucho la exposición de Miguel Cerceda por eso también en los comentarios sobre los fines de la política, ¿no? La excepcionalidad. Ha agarrado más fuerza también a través de la discusión impolítica, sobre todo en el caso chileno, post-dictadura, ¿no? Me imagino que en los contextos del siglo XX hay más o menos sincronía, post-Segunda Guerra Mundial, post caída del muro, que ustedes saben, en Chile coincide justo el fin de la dictadura, exactamente por la caída del muro. Los 90 son épocas transicionales para muchos países, ¿no? Sudáfrica, etcétera, y antes para España. Entonces, esta idea de un pensamiento que trata de buscar lo político donde se estaba perdiendo, ¿no? Retengo esta frase: buscar las cosas donde se están perdiendo. Agamben, y es una de las cosas que le critica Derrida, tiene una obsesión por los primeros lugares, ¿no? Si lo hemos leído, por ser primerizo, por ser el primero. Viene después de todo, pero él dice que es el primero. Por supuesto que estoy exagerando lo que dice Derrida, pero es cierto. Si ustedes ven, todos sus libros tienen notas o comentarios donde... Y en este seminario, al cual prácticamente solo yo fui, ¿no? En esta nota que solo yo he encontrado, estoy leyendo entre líneas porque él nunca diría así, en la traducción que solo el documento, Agamben apela a la excepcionalidad también en ese sentido, el hecho que él viene en el post, pero se ubica en un pre, ¿no? En un acto originario. Eso lo critica mucho Derrida y yo coincido en esa crítica. Bueno, él dice, Agamben, que fue uno de los primeros en detectar la distinción que hace Benjamin entre una verdadera excepción y una excepción. Hay una verdadera excepción y una excepción. Falsa excepción, no, verdadera excepción. Esto lo dice sobre todo en las tesis para una filosofía de la historia, ¿no? Que es un texto de las últimas cosas antes de las últimas, como diría Krakauer, al borde de su muerte, ya en la frontera es un texto que porta consigo en la frontera con España precisamente, y Benjamin, como buen frontero, hace cruzas entre alemanes y franceses constantemente, ¿no? Que por otra parte es un tema que nos interesa muchísimo. Bueno, en esos textos dice esto de la verdadera excepción, distinguiendo la excepción normal, paradojalmente una excepción normal, y también dice hay que salvar ahí las cosas en el punto de su peligro, que en otras partes de la literatura de Benjamin ha sido traducido también en el libro de los pasajes, etcétera, como lo que aparece en el momento de su peligro, ergo, traducido en Chile, lo que aparece en el momento de su desaparición. El hecho que vayamos en busca de las cosas en el instante en que aparecen, una emergencia, un flachazo, un golpe, un raíz, un relámpago, todo esto ustedes lo habrán leído en los autores que nos convocan, es determinante para el pensamiento del siglo XX. Un siglo que técnicamente trabajó eso, atrapar las cosas en el momento en que desaparecen. Tenemos esa capacidad. El furor documental, no sé, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero retener esas dos líneas: excepcionalidad y obsesión por lo que aparece en el momento de su desaparición o de su peligro.
Bien, hablamos, ¿no es cierto?, de los que no están vivos, de los que están vivos. Recientemente murió un cineasta que es muy conocido, el más conocido, como él decía, de los desconocidos, ¿no?, que es Raúl Ruiz, franco-chileno, que tiene una filmografía larguísima, 130 películas que casi nadie ha visto. De hecho, entre sus seguidores, me incluyo en ello, habremos visto 12 o 13 películas oficialmente. En fin, hay muchas cosas que se ocultan en Raúl Ruiz. Bueno, él filmó un documento que se le encargó el Ministerio de Educación chileno a fines de los 90, en el periodo de la Concertación, que era un retrato, autorretrato y un retrato de cuestiones chilenas, ¿no?, que se llamó Cofralandes, que es como la tierra de los tesoros, ¿no?, en galicismo, la tierra de los cofres del tesoro. Y él filmó 4 documentales y estábamos a la espera, era un decálogo, como el decálogo de Kieslowski, pero estábamos a la espera de los otros 6, obviamente, porque él deja muchas cosas sin hacer, no lo terminó, no alcanzó a devolver el dinero, ¿no es cierto?, pero filmó estos 4 Cofralandes. Y el Cofralandes 2 se inicia con la imagen de un perro y una voz en off, donde parte un monólogo interior del propio Raúl Ruiz hablando sobre lo que le asombra a él, las miradas del perro. Estamos hablando del año 96 a 2002. Esto fue filmado en 98. Le asombra pensar si un perro puede soñar o no. Bueno, en fondo como el seminario de Jacques Derrida del 2001 al 2002, ¿no? Y hace un ejercicio, su voz en off, que pasa a ser la voz del perro. El monólogo interior del perro. Ustedes saben que el siglo XX hizo prolífico algo que ya había venido en siglos anteriores, pero que se intensificó, que es buscar puntos de vista de lo que no podía tener punto de vista. El punto de vista de una máquina, por ejemplo. Punto de vista como un quién, me refiero, ¿no? Punto subjetivo. Punto de vista de un perro. Estoy pensando en Virginia Woolf, estoy pensando en muchos textos de ciencia ficción, ¿no es cierto? El testimonio de un perro mirando el apocalipsis. Puntos de vista de una piedra. Muchos puntos de vista. Para que veamos una película que intenta hacer eso, de modo quizás panteísta, es El árbol de la vida. Yo invitaría a que reflexionáramos sobre desde dónde se mira esta película. La película tiene, por lo menos, yo conté 12 puntos de vista, ¿no? Punto de vista de un supuesto protagonista, quizás ya muerto, no muerto, moribundo. Punto de vista de Dios, que es una palabra que nos visita. Punto de vista de varias flores. Punto de vista de un niño, un infante cuando ha nacido. En fin, podríamos contar otro punto de vista. Bueno, ese punto de vista que trabaja Raúl Ruiz en estas imágenes que estamos viendo es sintomático porque el perro en un momento, él está hablando y parece como que si ese hablar lo molestara y se levanta, ¿no? Como que mira a la cámara. Entonces ya no es mirar como mira Derrida en su desnudez saliendo del baño, ¿no es cierto?, a sus gatos, sino que es ese animal extraño que es la cámara. El siglo XX otra vez proliferó algo que ya venía del siglo XIX, que es algo que se mueve con nosotros y que está ahí y que es un qué o es un quién, ¿no?, y que está más acá o más allá de nosotros mismos, la cámara. Bien, pero en un momento el perro se duerme y este es un plano larguísimo, la gente se aburre, etcétera, como ocurre habitualmente con el cine de Ruiz. Nos aburrimos y en ese aburrimiento se duerme el perro y sigue la voz en off y aparecen unos manifestantes en blanco y negro. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo miran los animales? ¿Ven en colores? ¿Ven etcétera, etcétera? ¿Es un recuerdo? No es un recuerdo, convención, blanco y negro, recuerdo. Pero es que en realidad es una imagen del futuro, en blanco y negro, de cómo el perro se imagina que podría ser una manifestación. Siempre a Raúl Ruiz le interesaron mucho las manifestaciones, ¿no?, el manifestarse. Pero son pancartas en blanco. Entonces yo invitaría a poner en esas pancartas lo que queremos decir. Una nueva carta de derechos para los animales, por ejemplo, qué sé yo, no al maltrato animal, o viva el maltrato animal, o en fin, la pregunta es ¿quién manda o qué manda a quién? ¿No? En fin, o sea que esta pancarta es un poco el espacio en blanco para pensar. También el hecho de que desde la palabra y las cosas, pero mucho antes, constatándolo físicamente, nosotros sabemos que enmarcamos, clasificamos, etc. Y diríamos que fundamentalmente la época moderna es una época de unframing, enmarcar o gestel, como diría
Peter Sloterdijk citando a Heidegger. Enmarcamiento, armazón, un constructo que tiene una morfología, suponemos, si lo aplicamos en términos arquitectónicos, pero que es bien interesante porque, salvo los hobbits, Antoni Gaudí y otros pocos, siempre vivimos en armazones ortogonales. Las mesas tienden a ser ortogonales, las pantallas tienden a ser ortogonales, a pesar de que apliquemos moldes, ¿no es cierto? Ergonometría, las sillas, etcétera. Nuestra función de ordenamiento es ortogonal, que es lo más extraterrestre que existe. En fin, yo estudié arquitectura solo 1 año y medio, pero fue suficiente como para darme cuenta, en parte, que los arquitectos están obsesionados con las líneas rectas, ¿no es cierto? Y con la ruptura de la línea recta, pero también para darme cuenta que nosotros no nos damos cuenta de lo extraterrestres que somos, ¿no? Ahora es el tiempo de los animalistas, pero hubo un tiempo de los ufólogos y de los derechos extraterrestres. ¿Hay algo extraterrestre? Sí, la línea recta. En la naturaleza hay líneas rectas, pero son líneas de quiebre, ¿no? El cristal quebrado, el panal de abeja no tiene propiamente líneas rectas. Hay pocos fenómenos de la naturaleza que sean realmente líneas rectas, con una producción de insistencia como la que hace esto que llamamos ser humano. Bueno, abstracciones. Una tendencia del pensamiento ha hecho ver eso como una jaula, ¿no? Como que la línea recta es el enemigo. Y hay que buscar las líneas oblicuas, los quiebres, las disyuntivas, las curvas, los encorvamientos. Entonces también eso quiero que lo retengamos. De más está decir que mi metodología es un poco dispersa, ustedes lo están viendo, pero también eso apela al hecho de que yo no puedo estar comentando las imágenes que ustedes están viendo porque no me gusta que me instruyan y espero que ustedes tampoco. Un poco otra vez como el árbol de la vida, que para algunos es una película absolutamente convencional y para otros es una película que es un insulto. Tiene que ver con que el plano es plurisignificante y polivalente, ¿no? El encuadre es plurisignificante. Entonces se superpone todo lo que digo a lo que estamos viendo, pero yo extraigo cosas y esta explicación ya le quito mérito. Es el hecho que siempre estamos encuadrando, lugar común, obvio, un framing constantemente, y estamos obsesionados, asediados por los fueras de campo. Esto lo voy a completar después, lo que está fuera de. De ahí viene el ex de exhumatio, de excepcionalidad. No. El ex como un fuera de, en este caso entendido, yo lo marco violentamente, ¿no? Nos atrae mucho lo que se sale de, ya sea para ingresarlo y clasificarlo, o ya sea porque nosotros nos soñamos como enjaulados y queremos liberar cosas, hacer actos de liberación. Bien, ustedes habrán sabido la historia de muchos descubrimientos de algo que estaba en el plano y sin embargo estaba oculto y había que desocultarlo. Una de las líneas que sigue Peter Sloterdijk, que a mí me gusta, que ha sido muy criticada por los heideggerianos ortodoxos, pero que a mí me gusta, es entender la operación de desocultamiento en Heidegger técnicamente. Por otra parte, para Heidegger la técnica tiene un índice de desocultación quizás uno de los más fuertes, que es la catástrofe de la latencia o el leteo, ¿no? El hecho de que exponemos cosas. Desde la modernidad siempre ha sido así, pero hay una intensificación del hecho de que tenemos un poder de producir, traer hacia adelante, exponer. Y en ese mismo momento en que queremos hacer explícito, construimos toda una línea, algunos llaman compensatoria, otros disyuntiva, porque es al mismo tiempo, de ocultamientos. Ergo, la época que más expone y es explícita, más se obsesiona por los ocultamientos de lo que está, diríamos, detrás o bajo las cosas. Detrás o en sospecha. Bueno, ustedes habrán sabido la historia de la famosa imagen de Agustí Centelles, ¿no? Que dio para una exposición, etcétera, que era una composición de Agustí Centelles en la calle Diputació de Barcelona. Estaba preparada la escena, era una puesta en escena o había espontaneidad. Esas son las preguntas que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Yo creo que se la ha hecho todo el siglo XX, pero intensificando, porque a medida que aumentan las producciones de puesta en escena, tendemos a creer que todo está armado, ¿no? Hay un armazón y por tanto vamos a buscar lo que está excepcionalmente fuera de eso para ingresarlo a nuestra ontología de lo excepcional. No, espontaneidad absoluta, absolutamente natural, ¿no? Por ejemplo, nota a pie de página. Siempre digo lo mismo. ¿Cómo se celebraban los goles antes de la transmisión de televisión en directo? Si ustedes ven archivos,
los grupos tendían a correr, aparte que se ve más rápido, ¿no es cierto? Correr como hormiguitas a reunirse para celebrar en torno así, casi nunca hacia las puntas de las áreas. Realmente hacia el centro, hacia el mismo lugar, y celebraban entre ellos. Luego, traslademos a Cristiano Ronaldo a celebrar a los años 50. No podría, porque él sabe, como sabemos todos, que estamos siendo filmados. Él sabe que no celebra para sí mismo ni para ellos mismos, sino celebra para sí mismo en ese excepcional, ¿no? En ese fuera de sí, que está dentro, ¿no? Porque él después se podrá ver, después nos podremos ver nosotros esta exposición. Metodología, entonces. Para las imágenes, y verán ustedes, porque yo marco tanto el tema de las imágenes, siempre esta excepcionalidad, que por supuesto hay un mito de lo excepcional, ¿no? Y por eso yo partía con Benjamin. El mito de la excepcionalidad también es un mito purista. Benjamin pasa a ser en Chile, no sé en otras partes, como el intocado, incluso la enfant, el infante inocente, porque muere en el momento indicado, ¿no? No viene después, como los Adorno y otros más, o muchos otros pensadores, a contaminarse en la institución, ¿no? Siempre Benjamin fue un outsider, un excepcional. Nunca estuvo en un instituto, nunca estuvo realmente en esto, digamos, ¿no? En la universidad. Entonces, en Chile hay sobre todo una cierta izquierda con la que yo discuto mucho, siendo de izquierda, o me considero de izquierda, es un mito de la excepcionalidad anti-institucional, ¿no? Entonces Benjamin es el modelo absoluto de aquel que, por otra parte, Benjamin es un autor fundamental para mí, maravilloso, ¿eh? Pero saco este mito de excepcionalidad, mito de la pureza, mito que remite también a orígenes, o comienzo, mejor dicho, y el hecho de que nosotros combatimos con normalidades, ¿no? Bien, retener eso, ¿cierto? Retener también que en estas distinciones o diferencias ontológicas que vamos a trabajar en los seminarios, hay una que me parece que han marcado muy bien muchos pensadores y creo que es, a mi juicio, la más relevante, y por eso yo puse maquinismo en medio de humanismo y animalismo, es la distinción entre qué y quién. A Derrida le importa muchísimo esta distinción, también a Bernard Stiegler, ¿no? Teórico de la técnica y de la conciencia francés, el qué y el quién. Nosotros que creemos atribuirnos un quién, habríamos enfrentado históricamente muchos qués, ¿no? Objetos, la alteridad, etc. Qué con mayúsculas, ¿qué? Pero todos estos pensadores y muchos más sostienen que en nuestro tiempo no es que se borren las diferencias necesariamente, pero entran en crisis. Y nosotros somos quienes pasando por un qué. O el qué nos inquiere incluso por su quién, ¿no? Creo que la exposición de Ernesto Castro dice derechos del hombre, derechos del animal, ¿no es cierto? Hay una cruza permanente en la pregunta de los límites. ¿Diremos alguna vez derecho a los objetos? Solo puede ser derecho, solo puede ser el sujeto, objeto de derecho. Derecho a los objetos, una ecología gris, como dice Virilio, para los objetos. Derechos a un buen fin de los objetos. Esto tiene que ver también con las velocidades de este quién y qué. Habitualmente, hasta entrado el siglo XIX, yo diría que entrado el siglo XX, incluso para pasado mañana, la velocidad del quién le da una ventaja frente al qué, cuando ocurre todo lo contrario en nuestra vida cotidiana. Los qué van mucho más rápido que nosotros. No, miento, van a velocidades que no conocíamos. A veces muchísimo, nanométricamente lento, a veces muchísimo más rápido. Y esto tiene que ver con una idea que trabajan muchos autores, entre ellos Peter Sloterdijk, que es que para hacer crítica de la antropología, que es muy fácil, o relativamente fácil, hay que ser una propuesta de antropotecnia, ¿no? Que es decir, que ya no es el quién el que siempre produce, sino que es resultado de una producción. Esto tiene muchas consecuencias, porque implica la disputa entre acción y pasividad, el hecho que si es lo sistémico lo que nos genera, en fin, esto da comentario a muchas disputas políticas, ¿no? Pero sí es una cuestión que hay que constatar, que nosotros somos producidos, traídos por ese qué también, objeto, y a veces ese otro, con mayúscula o con minúscula, que no había entrado en nuestro unframing. Por ejemplo, el animal, como lo conocemos ahora,
Esto tiene que ver con una práctica de limitrofías, que es como define Derrida su filosofía, ¿no? Es casi un lugar común y esto parece que uno empieza a hacer juegos de palabras, pero las grandes preocupaciones tienen que ver con esos borderlines, limitrofías. Parece que nos excusáramos inmediatamente de haber hecho algo relevante si decimos, bueno, claro, vamos a hacer una propuesta limítrofe, ¿no? Y ahí ya somos grandes pensadores del límite. Sin embargo, en lo que proponemos, hay que constatar que, por ejemplo, efectivamente las barreras de lo que llamábamos posteridad se han desplazado y lo que llamábamos preteridad también se han desplazado. Alguien diría por lo prostético, ¿no? Por las prótesis. Voy a poner un ejemplo. Derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Misterio y ministerio de la mujer. Por ejemplo, que sabemos en el último siglo, 150 años, que nacemos antes de nacer. De hecho, toda la filosofía de Peter Sloterdijk se sostiene en la coyuntura fundamental de que él sostiene que nosotros somos prematuros, como por otra parte decía Lacan, ¿no es cierto? Y que nosotros nos conformamos antropotécnicamente o antropológicamente en un momento previo al parto. Por lo cual ustedes imaginan que la discusión abortista o no abortista en Sloterdijk debe ser muy interesante. Nosotros nos concebimos uterinamente. Siempre estamos entrando y saliendo en la filosofía de Sloterdijk, en todo pensamiento y en nuestra vida diaria. Y se da este fenómeno que no es un juego de palabras. Nosotros salimos entrando y entramos saliendo. Esto lo saben muy bien los arquitectos, arquitectos y arquitectas que tienen que rebanarse la cabeza de cómo hacer ingresar a las personas y hacerlas salir en lugares que son interiores, por ejemplo. O sea, salimos de esta sala y entramos al pasillo que es todavía un interior físico, ¿no? Y así sucesivamente. Claro, alguien me podría decir, bueno, sigue hasta el infinito con tu proyección de esto y salimos en algún momento realmente. Volveremos a esa idea, ¿no? Si salimos realmente. La apuesta que yo hago, que insisto no tiene nada de originalidad, pero que a veces choca con algunas visiones, es cuestionar el escenario del teatro filosófico en el que nos movemos habitualmente en la enseñanza, no cayendo en la tecnofilia, porque para eso está Silicon Valley, ¿no? Sino en compensar, voy a usar esa palabra que es un poco conservadora, el hecho que el polo estaba absolutamente desplazado hacia el quién. Yo tampoco soy un defensor de la borradura, para nada, estoy estudiando esos temas, de la borradura, del quién. De hecho, yo creo que mientras más se borre, más obsesionado se muestra ese pensamiento por el quién, ¿no? Sin embargo, un poco como el corte de Lucio Fontana, es decir, hay un corte que genera una inscripción y que dice, siempre estamos ahí, ¿no? En lo que pendula entre el qué y el quién, entre hombre y máquina, ¿no? Sujeto-objeto, entre lo que está con un ánima y lo inanimado, lo aparentemente pasivo. No nos olvidemos que el cine, entre otras cosas, antes la cronofotografía consiguió que las sillas se movieran. Eso es incorporar el animismo en las lecturas de la máquina. Por eso es la era de la animación, cuando todos dicen que se vive los fines y muertes de todo, ¿no? Entonces, construimos respiradores artificiales para lo inanimado. Pues bien, yo ingreso a la discusión del animal, porque ustedes dirán, bueno, pues esto era humanismo y animalismo, no humanismo y maquinismo. Ingreso al animal en esa coyuntura del corte del teatro filosófico. El animal vendría a ocupar el casillero en estos momentos, un poco antes, ¿no? Y ustedes intuyen bien, el profesor Miguel Cereceda dijo, el animalismo parece surgir en el fin de un momento político, fin de comunismo. Bueno, yo completaría y diría, es el espectro. Ustedes saben que el espectro siempre está y no está, llega demasiado temprano y demasiado tarde, es una cronotopía disyuntiva. Entonces es una propuesta de pensamiento que yo creo que cubre a muchos de los autores que estamos viendo, todos los que hemos mencionado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la disyuntiva, ¿no? Es decir, es posible pensar más de una cosa al mismo tiempo, como popularmente se dice, ¿no? Masticar, comer, mascar y caminar. Eso no significa que todo valga, ¿no? Bipartidismo, que me gustan los dos equipos de fútbol, etcétera, etcétera, sino que es polivalente. Es al mismo tiempo pensar algo con lo que podemos estar en contra. Yo no propugno un entre pacífico, mestizo, híbrido, ¿no? Sino que
es un lugar de políticas contingentes. Y no por nada, fíjense ustedes, nosotros volvemos a los lugares de siempre, algunos dicen a los lugares del crimen, y hacemos el nuevo reencuadre. Quizás ya no sea Dios el formato de nuestras discusiones, lo trasladamos a la técnica, o al animal, o al otro con mayúscula, etc. Quizás ya no sea el mito del laberinto el que trabajamos ahora, sino un cierto formato del laberinto. Ya no es Ariadna, como dice Foucault, ya no es Ariadna y el hilo, sino la borradura. En el fondo, el hecho que hacemos un comienzo en todo momento. Tampoco es Teseo, el quién, el sujeto, sino el laberinto como tal, el Hextel, la instalación, o el Minotauro. Si leemos la prosa de Asterión, nos damos cuenta que Borges, que es citado por todos estos autores, la palabra y las cosas parte con Borges, Derrida, Borges, etc. Borges señala ahí, diciéndolo sin decir, que el protagonista de nuestro tiempo es el Minotauro, ¿no? Y le pone, como Ruiz le ponía la cámara al perro, hace hablar al Minotauro. O esa otra figura, ¿no? Que no sabemos si es realmente el Minotauro. Es la casa anterior, ¿no? ¿Ese Minotauro qué es? Es este entre dos. Ahora, es la ibris. Ustedes saben que en el mito cretense es la ibris simbolizada por el cuerno de hacha, ¿no? Las dos caras, el cuerno, el hacha, el mismo hacha que usa Jack Nicholson en El Resplandor, ¿no es cierto? Ibris, que no es la que conduce etimológicamente al híbrido, ¿no? No quiero derivar que nos gustan los híbridos por eso, sino que es eso que es uno de más. No es completamente hombre, no es completamente animal, es una punta, ¿no? Esto tiene que ver con también los pensamientos contemporáneos, lo postcolonial, como una disputa de este tercer espacio, el tertium, etc. Algunos que son muy críticos con eso, otros que son defensores. Tiene que ver con las limitrofías otra vez, ¿no es cierto? El hecho de que siempre tenemos oportunidad literalmente de enfrentarnos a estos vaivenes en la puerta, en tiempos en que las puertas se abren por nosotros. Siempre hubo mecánica de las puertas, siempre. ¿Cuándo se hizo la primera puerta con bisagra? Solo saben los historiadores de arquitectura, ya a mí se me olvidó. Pero nosotros venimos de radiancias de espacio que son exteriores hasta Roma. Lo fundamental es el espacio exterior, por eso el espacio de la exposición pública es tan importante en una fuera, literalmente una fuera. Luego Roma conquista, que es menos trabajada curiosamente que Grecia, pero es tan importante Roma, porque sobre todo con ella entenderíamos también a los Estados Unidos, ¿no? Técnicamente, además. Roma inventa el espacio interior, por supuesto con herencias árabes, etcétera, etcétera. Da la clave, literalmente, por la formación del arco, la puerta, el vaivén, el hecho de que podemos cruzar una radiancia interior, como dice Siegfried Gideon. Espacio exterior, espacio interior. Cuando Hannah Arendt va a estudiar los orígenes de la privacidad, va a tener que pasar por esos umbrales. ¿Y qué ha hecho nuestro tiempo desde el siglo XIX? No inventa una nueva cosa, sino que hace la ibris, radiancia exterior, radiancia interior, y las funde. A través de cristales de paneles, nuevas construcciones, nosotros, de ahí empieza el dilema de lo íntimo, del intimus, realmente es que hacemos permeabilidad, membrana, el interior y el exterior. Eso no significa para nada que nos demos las manos, que las fronteras sean más amigables, todo lo contrario. Focalizamos el unframe, el encuadre de las preocupaciones en eso, y ahí se dan las tensiones. Eso es lo que quiero decir. ¿Somos arrojados al mundo? No, dirá Bachelard, somos arrojados a una cuna. Podríamos completar a Bachelard, porque le da una entidad física a la frase Heidegger, no cualquier cuna. Igualdad de todos los hombres, como decía Miguel Cereceda, pero no todos iguales. Igualdad de los animales no da lo mismo en qué zoológico nacemos, no da lo mismo dónde nacemos, en qué cuna nacemos. A pesar de que la política radical, ¿no es cierto?, es el cuestionamiento incluso de esa cuna, ¿no?, de las herencias, etcétera, etcétera, los patrimonios. ¿No? Nacemos ya vestidos por muchas herencias económicas, intelectuales, etcétera. Bueno, nacemos a veces antes de nacer, más antes que Lacan y más antes que Schroeder. Y si no existiera esta técnica que los tecnofóbicos combaten,
no existiría la posibilidad de pensar la prematurez. Generar climatizaciones, que esto es Sloterdijk fundamentalmente. ¿Por qué Peter Sloterdijk yo lo considero un pensador tan actual? Para criticarlo, para elogiarlo, etc. Porque él hace la nota a pie de página de lo que estaban diciendo todos los franceses. Es el pensador más francés de los alemanes. Él mete a todos los franceses y hace con sus nuevas terminologías lo que ya estaba siendo trabajado. Los pasos diferentes de Foucault, etcétera, etcétera. Pero incorpora estéticamente una discusión para la política, que es una cuestión de que hoy lo político y lo estético es una cuestión de formatos. Entendiendo por eso la discusión sobre la morfología, las formas, incluso las más triviales, cómo te viste, cómo no te viste, etc., hasta el hecho que el formato es una cuestión de número, escala y magnitud. No es lo mismo una comunidad de 12, de 50, que de un otro innumerado o inconmensurable. Esa es una discusión política. Por eso existe la representación política, la discusión sobre democracia directa, y yo creo que se le acusa de ser muy tibio políticamente, se hacía, a veces se le pasa la mano con los consensos, él da la clave del hecho que toda discusión política y estética se arma junta en la discusión de los formatos. O sea, ¿quién aplicó esto al pie de la regla nefastamente? Los nazis. Cuestión de formatos. De todos los formatos. Formatos técnicos, formato de transmisión en directo de las copas de las Olimpiadas, formato de la antigüedad transportado a códigos modernos. El número, la cantidad, lo que tenemos por masa, poco, singularidad, ¿no? En fin. Yo, una nota a pie de página sobre mi manera de exponer. Parece que estoy seguro de lo que estoy diciendo y esto es, no, por favor, yo planteo siempre esto con el paso del cangrejo. El hecho de que creo estar convencido, pero seguramente no es así. Intervención, extracción. Aquí yo creo que Sloterdijk no lo dice, pero va mucho más lejos que toda la teoría de la técnica de Heidegger, que finalmente es una teoría del íntimus de heideggeriano, ¿no? Heidegger es un gran pensador de la técnica, pero en el fondo nos da el paso siguiente, al hecho de que él también era habitante de la ciudad, aunque se negara a estarlo, ¿no? Y que su pensamiento, si es rural, es porque es en oposición al urbano muchas veces. En fin, Sloterdijk dice muy bien, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos exposición, extracción, sacamos de un dentro hacia afuera. Época del exilire, no lo dice Sloterdijk, lo decimos los que estudiamos el exilio, de un salir de dentro hacia afuera, obsesionados con todas esas temáticas. El exilio mayor, a mi juicio, es el exilio de enfrentarse al espacio físico del cosmos. Ya ven por dónde voy a ir, a través de la odisea espacial, ¿no? Pero sigamos reteniendo eso, es decir, intervenciones continuas. Intervenciones sobre el cuerpo, intervenciones que cuestionan el hecho de una finiquitación de los contornos de los formatos, el hecho que hay toda una morfología de lo informe, de lo deforme, de lo enorme, de lo que se sale de la norma. Y hemos ingresado al cuadro de nuestra mesa, lo que antes, porque no podía, era monstruoso, ahora nos parece cotidiano en ocasiones. Eso es extraordinario. O ordinario. Nos es más fácil ver y hablar del hombre elefante porque hemos tomado todas las distancias y trabajamos sobre eso. Pero el estudio de cómo lo excepcional ingresa en el circuito ontológico es alucinante, ¿no? Cómo normalizamos la excepcionalidad. Bueno, yo sí considero que hay una excepción en el siglo XX que cruza estas temáticas que estamos tratando. De hecho, yo creo que si Platón se nos presentara ahí, nos daría la razón. Las maneras de morir que ha tenido el ser humano han sido más o menos coherentes a lo largo de todos los siglos, que por cierto, la historia del ser humano, en toda esta historia que haríamos de la discusión entre animalismo, antropotecnia y humanismo, la historia de estos seres humanos que estamos hablando es ínfima, nanométrica, ¿no? Y no sabemos cuánto queda. En ese instante hay algo que yo considero que sí es excepcional, que es la técnica de desaparición, que es una invención del siglo XX. Con esto no quiero decir que es mejor por eso del siglo XX, todo lo contrario, ¿no? Las maneras de morir, de entender la muerte, las ceremonias de la muerte, en todas las culturas, no consideraban el hecho de producir sistemáticamente la desaparición de restos, desaparición de la huella de la huella.
Esto no quiere decir que no tenga afinidad con algunos pensamientos. Se habló aquí del pensamiento oriental. Yo no soy experto para nada, hay muchos cruces, ¿no es cierto? Sintoísmo, taoísmo, etcétera, hay variantes cruzadas. Pero una de las cosas que atrae el pensamiento oriental es su manera de entender lo que aparece y lo que desaparece. Borradura del quién, ¿no? Cómo está presente mi cuerpo y cómo se borra. Bueno, no quiero decir que es exclusivo de Occidente la manera de técnicas de desaparecer. No tiene que ver con la magia tampoco. Es un ocultamiento de algo que podría volver. No, estoy hablando de la radicalidad de algo que desaparece. El pensamiento del siglo XX inventó palabras para retener esos pensamientos. Una de ellas es espectralidad, ¿no? El pensamiento de la desaparición aparece continuamente en torno a eso. Yo siempre muestro este mismo ejemplo en casi todas mis presentaciones, que corresponde a un documental, se llama Fernando ha vuelto, lo retornado, ¿no es cierto? Porque es un caso que actualmente está en suspenso, ¿no? Es el caso de un detenido desaparecido chileno que fue identificado con las técnicas que ya llamaríamos antiguas, de reconocimiento maxilofacial fotométrico, la igualación física, material, de lo que está expuesto como resto con imágenes de su... ¿no? O sea, función de imagen con restos físicos. Pues bien, se descubrió el ADN que 12 o 15 cuerpos no estaban bien identificados de los que ya habían sido identificados. Con lo cual, uno de los cuerpos que no está bien identificado es Fernando Vuelto, con lo cual nosotros todos quedamos en suspenso porque va a haber una confirmación, ¿no? Hay peritos internacionales que es que no pueden no ser él, porque fotométricamente y fílmicamente y narrativamente el guión dice que es él, Fernando Olivares. Y sin embargo, el ADN dice que no es. ¿Entienden para dónde voy, no? Nosotros vamos inventando las maneras, inventando, no es que no existan fantasías, sino que lo ponemos, o sea, invenio, ¿no? Lo convocamos, manera de entender los sentidos del formato. Y el formato nos dice hoy que la verdad la tiene el ADN. Si el ADN dice que la acusada norteamericana no es culpable, no es culpable. Si el ADN dice que yo soy el padre, soy el padre. Y eso tiene que ver con certezas. Antes era otras maneras de entender los formatos. Y el ADN es una buena preocupación para estas temáticas, porque tiene que ver con lo desocultado ocultado, con lo visible invisible. Del mismo modo que no sabemos si hay realmente radiación en la cercanía de Fukushima y desaparece literalmente desde el punto de vista mediático, tampoco sabemos, solo con el formato científico, que yo no desconfío para nada, no sabemos más que la confirmación de un nuevo formato de entender las cosas y su certeza. Por otra parte, la figura fundamental también del límite entre adentro y afuera es que lo que se supone que ha sido enterrado no está totalmente enterrado. Eso tiene que ver, y voy a ir un poco más rápido, con el título de mi presentación, exhumatio, porque es el gesto humano por excelencia. Cuando digo humano es quizás en lo límite de lo humano, ¿no? ¿Sabe? Los animales tienen ceremonias de entierro o de apartamiento del cadáver, ¿no? De los cuerpos. Pero ceremonial de entierro, por otra parte hay muchas ceremonias, a veces con cuerpo y sin cuerpo, ¿no? A propósito de la desaparición, que tiene un poco de perverso esto, mucha gente se pregunta, sobre todo influido por pensamientos orientales, bueno, ¿es tan necesario obsesionarse por el cuerpo? Y la familia lo queda mirando y le dice, yo no creo en Dios, no soy cristiano, pero quiero ese cuerpo. Porque uno no quiere solo el cuerpo, que va a ser un resto, ¿no? Quiere la inscripción y el nombre. Quiere el aquí, la localización. Entonces, otra vez, disyuntiva, híbrida. En el tiempo que dice que todos estamos deslocalizados, es el furor de las localizaciones, de saber marcar el aquí, posicionarse, etc. Y por eso interesan tanto los personajes que no se posicionan, los zombies, los espectros, ¿no es cierto?, los animales. ¿Dónde se posicionan los animales? Y por eso, y perdonen que exagere, la política derivó en una ecología. No hay nada más difícil de posicionar que un ecólogo. En el espectro político, literalmente, ¿no? De izquierda a derecha. Hay ecólogos que son muy militantes, otros que no tanto. El partido de los zombies, el partido de los anti-PowerPoint, el partido del pirata. ¿El pirata dónde está? Hay piratas de izquierda, hay piratas de derecha. Como hay anarquía de derecha, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, esa excepcionalidad que salía del sistema del partido tradicional también tiene su furor, ¿no? Bien.
El exhumatio es el gesto de sacar de la tierra, ¿cierto? Extraer de la tierra, pero vamos a entender aquí tierra como línea de soporte. Porque la tierra que trabaja, por ejemplo, Heidegger en el origen de la obra de arte puede ser la tierra de soporte del suelo, pero también puede ser el soporte de la obra misma en su ocultamiento, en su cerrarse. ¿No? Mundo y tierra. ¿No? Un discurso un poquito más, diríamos, más intangible, pero en el tangible, la operación de exhumatio la realizamos constantemente. En la pérdida del soporte. Ahora, referido estrictamente al humus, a la terrenalidad, nuestro tiempo es el tiempo del vértigo, de lo tambaleante. Por eso Adorno está lleno de sismografías, Benjamin también, la obsesión por lo terremoteado, por perder pie, porque la mesa se derrumbe, que se me caiga el vaso. El pensamiento va a ir ahí donde se muevan las cosas, se remezcan, salgan de su gestel, de su armazón, de su línea. Bueno, los umbrales, que son lo que trabaja casi todos estos autores, pero sobre todo en el seminario de Derrida, se darán cuenta que hay un capítulo completo donde él trabaja el umbral, que es importante para los alemanes también. El umbra en términos de aparición y desaparición. El asombro, que literalmente tiene que ver con una cuestión de invisibilidades, pero los umbrales como puertas batientes, territorios y límites, marcas. En un tiempo que se dice el nuestro, que es un tiempo-espacio muy elástico, tiempo ancho o lento presente, como le llama Hans Ulrich Gumbrecht, ¿no? De cronotopías amplias, Hertog, etcétera, bueno, muchos autores que hemos leído, que parece que estamos muy en el post o tras las huellas de Heidegger en Sloterdijk, es tras, siguiéndolas, sí, obsesionado como un sabueso, pero también porque venimos después, somos los de después, de demasiado tarde. Pero alguien podría decir que pasa todo lo contrario. Somos como los primerizos en todos. Agamben, el pensador de nuestro tiempo. Ser primeros en todo. El filósofo diría, nuestros tiempos son, diríamos que nuestros estudios conceptuales o nuestras aplicaciones son lo post, digamos, lo post es lo pre-trabajado con otros medios. No sé si se me entiende ese juego de palabras. ¿No? Creo que lo trabaja Sloterdijk también en el mismo barco, ¿no? La hiperpolítica dirá que por eso es que en realidad, siguiéndolo a él, podríamos decir que nosotros nos presentamos como post-ontólogos y como paleontólogos, sin tener ningún título ni nada por eso y diciendo disparates. Vamos a esas prehistorias. De hecho, creo que Agamben lo dice así, literalmente, ¿no? Un momento de la prehistoria. Por eso tiene éxito Baudrillard, por ejemplo, ¿no? La fosilización, el furor conservador, de conservar las cosas, etc. Lo que se llama también el furor del origen o el originamiento, alguien diría para ponerse a tono, las incepciones. El hecho de la escena originaria que le daba, como dicen en España, repelús a Derrida, porque para él todo viene vestido, viene prostéticamente, viene, como le ha demostrado el universo, viene tras el Big Bang, es decir, con el Big Bang, porque no hay nada nanométrico que nos podamos registrar como un antes, ¿no? Yo sigo mucho esa línea, yo creo que efectivamente nosotros llegamos tras, que puede ser leído un poco conservador, ¿no es cierto? No nacemos desnudos, nos vestimos, nos viste el lenguaje, nunca ninguno de nosotros se llamó antes que lo llamaran, a pesar de que uno hace el acto político, personal, de decir, me voy a cambiar el nombre porque ¿cómo me pusiste ese nombre? Le decimos a los padres, ¿no? Bueno, ese ¿cómo me pusiste ese nombre? Es lo que hacen todos los pensadores. ¿Cómo me pusiste ese concepto? ¿Cómo me pusiste aquí? Etcétera. Pero en realidad venimos después. Ahora, eso no quita que de realidad nos pasa gato por liebre, porque alguien que está tan obsesionado con los obsesionados por el origen, está obsesionado con el origen, absolutamente. Y lo muestra en todos sus seminarios, el tema del originamiento, de los primerizos. El hecho de cómo será considerado él la posteridad. Él sueña con que o desaparezca absolutamente, que es un narcisismo invertido, o sigan tras sus huellas, ¿no? Bueno, originamientos. Ya para el tiempo de secuelas, tiempos de precuelas, que tiene que ver también con una connotación médica, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido siempre que 2001 Odisea del Espacio es la obra, y esto ya es cuestionar lo que estoy diciendo, como la obra, alta cultura, no, la obra en el sentido de que sirve para todo. Sirve para todo.
algunos han sido muy críticos con su guión de expertos antropólogos, ¿no? Expertos en antropoides, hominización, etcétera, pero yo prefiero que haya baches y errores porque, sobre todo, de eso se trata. Creo que hay un momento muy importante esa película. Si la gente se ha levantado con el árbol de la vida, sin duda se habría levantado con 2001. Bueno, de hecho esta película se estrenó en el año 68, no por nada tenemos el imaginario que 68 era un año de mucho movimiento, ¿no es cierto? De pirotecnia, de movilización del pensamiento. Algunos me darán la razón en eso aquí porque vivieron esa época. Y consciente o no consciente, Kubrick produce una película documental que era para aburrir en los primeros momentos. No se habla nada durante 35 minutos. Tiene mucho parecido al árbol de la vida, aunque sabes que el árbol de la vida es mucho más complejo. Estoy citando mucho esta película porque también tiene temáticas que nos interesan. Pues bien, técnicamente una máquina nos produce 4 millones de años de historia, consigue la elipsis más grande de la historia de una obra narrativa, que son 4 millones de años en un instante. Aparece en el instante de su desaparición por un corte. Aquí se ve como un fundido el hueso y la nave, pero en realidad es un corte directo, que ha sido muy, muy criticado. Miren, las cosas en que se dedican los estetas. ¿Por qué no se hizo un fundido? Habría sido más... No, yo pienso que Kubrick lo que quiere hacer es marcar el corte, porque hay violencia en esta antropotecnia. Nos saltamos todos nosotros para llegar al post. Estábamos en el pre. Yo sigo sosteniendo que 2001 sigue siendo post, aunque haya pasado 2001, ¿no? Ya se acerca la fecha de Blade Runner, que es el 2019. Estamos post. Y en ese momento ocurre algo que para los que estudiamos arquitectura siempre ha sido muy bonito de esas clases, que es el acontecimiento del exhumatio, de el salir fuera de uno para ser uno mismo sobre el soporte de la Tierra. Que ese momento que la historia de la evolución humana llama la insularidad, que es cuando uno, muchos, pocos, no sabemos quién o qué, porque era animal, no era un quién, o sí, todo esto en suspenso, se aísla, suspende los inhibidores, se sale del foco de la vida, toma conciencia, incluso que es observador en segundo orden, que es algo que va a teorizar todo nuestro tiempo. Sabemos que sabemos, observamos que observamos, por supuesto que el hominio no hizo esto, ustedes me entienden que... Pero Kubrick quería sugerir que sí, que en un flashback el homínido recuerda el monolito y toma conciencia en ese momento de que está ahí. Está ahí. Bueno, a propósito de soberanía, el soberano para Kubrick sería alguien que conquista la violencia en su propia mano. Aquí el hecho es que el acto de creación extraordinario, que es darte cuenta en el en cuanto tal, que un hueso es un hueso, que le voy a poner la palabra hueso, que al fuego le llamaré fuego, etc., todo lo que viene después, yo me impongo, pero me impongo al entorno, me impongo al objeto y me impongo a los otros. Ahora, la historia de la antropotecnia derivó en saber que lo que tomaba la mano, como dice Julio Cortázar, era el hueso o el reloj, no nosotros el hueso o el reloj. Nosotros somos los regalados para el reloj, dice Cortázar. Nosotros somos el regalo, porque quedamos condenados al reloj. Bueno, para bien y para mal, por supuesto. El fin de un partido nos emociona, si es que estamos ganando, y si nos queda poco para algo malo también. Bueno, nos conquista el hueso. ¿Puedo preguntarle ahora a propósito de Alicia? Si me alguien puede decir la hora para no abusar. Si alguien tiene... 9 menos 20. Bien, voy a ir cerrando entonces. Originamiento. O sea, yo creo que pese a la dispersión se ha entendido una cierta propuesta metodológica, una cierta consideración, una consideración también de las maneras de exponer, es decir, el hecho de que esto no pretende serlo, y esa sería su operación, un acompañamiento del discurso ni escrito ni hablado, ¿no? Esto es el discurso, las dos cosas juntas. ¿Por qué reitero todo esto? Porque en general nosotros mantenemos el paradigma de que estos son accesorios. Claro que lo son, pero sin esto no habría amplificación de uno. No lo podrían escuchar quién sabe dónde. Toda la historia de la antropotecnia de la academia es una historia de oralidades. Cuando surge la escritura sabemos que podemos extendernos prostéticamente más allá de nosotros.
Entonces, también la apuesta es que el partido de PowerPoint tiene razón, pero no tiene razón, porque se puede hacer algo más que un accesorio, aunque no estemos en lo correcto. Era una defensa por una parte de eso. Lo otro es decir que, como sale en esta reciente precuela de Planeta de los Simios, que yo recomiendo mucho, yo creo que es sorprendente. De hecho, es una película comercial absolutamente, pero que nos desilusionará, seguro. Hay un momento que tiene que ver con también lo que entendemos por pensar, por pesar el pensamiento, ¿no? Que es que, a diferencia de Kubrick, aquí se yergue también este simio, ultra desarrollado, desarrollado rápidamente, y lo primero que dice al adquirir un estatuto de antropoide, levantándose en esta vertical que solo, entiendo, tenemos los seres humanos, y cuando digo solo tenemos los seres humanos es una condena o una virtud. Algunos le llaman vertical sacra, ¿no? Como el hueso sacro. El caballo de mar tiene vertical, el cuello de la jirafa tiene vertical. Alguien me podrá decir, pero bueno, pero el arte contemporáneo ha sido el cuestionamiento de estas dimensiones. ¿Qué es vertical? Cuando se levanta el homínido dice no, porque lo va a agredir otro. A propósito de la comunicación. Dice no, no me hagas daño. ¿Por qué dice ese no? Que corta. O sea, la primera vez que afirmamos algo, que decimos sí, decimos no en esa película. Fíjense ustedes que, y con esto voy cerrando, Regis Debray, un autor que yo cito mucho, sostiene que el pensamiento y el arte viven esta misma paradoja, ¿no? Que parece que siempre que estamos hablando estamos diciendo sí cuando queremos decir no en ocasiones. Y él dice que la escritura y la palabra tienen mucha más facilidad para decir no, porque de hecho no es una palabra, no. La imagen, en cambio, está entre. Afirma algo al mostrar, sea monstruoso o sea un mostrar de exhibición. Cuando algo aparece parece que dijera sí. No sé si me siguen esta línea, porque creo que es fundamental para el tiempo de imágenes. Parece que es una época afirmativa de todo. Y Debré dirá, bueno, sí, parece que la televisión siempre dice sí. Estoy mirando y me dice sí, 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 sigo haciendo otras cosas, ¿no? Una batidora, qué sé yo. Sí, 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 sí. Y a veces ocurre que alguien dice no. Verbalmente interviene el circuito de las imágenes, pero también en un programa. El cine dice, Debré dice sí, pero afirma. En ese sentido tiende al consensualismo, pero, y provoca esto que le gusta mucho a Campbell, interrupciones, ¿no? Entonces a mí me gusta estar en esa zona. Y con esto quería cerrar, porque creo que una problemática política estética que es el siglo nos mostró que había que combatir las verticales. Estoy diciendo físicamente, ¿no? Porque, claro, hay verticales levinasianas, ¿no es cierto? Que lo otro nos llegará por lo vertical, los dioses perdidos llegarán en la vertical, una anunciación, la vertical que se cruza con un acto del soberano, el estado de excepción es un acto de vertical, etcétera. No, yo hablo simplemente eso, de que los movimientos sean horizontales siempre, que el arte tiene que ser un arte de los bajos fondos. Yo reivindico el momento del sí, pero, ¿no? No caer en los furores, el hecho de que porque es horizontal no tiene su verticalidad. No sé si estoy siendo claro. Yo, lo vamos a discutir en un debate si nos queda un poco de tiempo. Esa problemática que parece como muy demócrata cristiana, o estar entre medio en el centro, no. Es problematizar ese hecho de que, por ejemplo, en mi país hay un gran movimiento universitario muy importante y hay disputas, es extraordinario lo que pasa a todo nivel, ¿no? Cómo se exhibe, se muestra toda esta problemática de la educación, el hecho de que no hay que sentarse en la mesa y dialogar con el gobierno, dicen mis amigos de ultras. Pero, no, porque el Estado nos ha sometido siempre y nos ha engañado siempre. Uno puede discutir eso, pero al mismo tiempo eso contribuye a la mitificación del furor de las verticales. No sé si me explico. Es decir, es como la narca. Y la narca, creyendo que sigue luchando contra un dios, cámbienlo. Contra una propiedad, cámbienlo. Contra un Estado, cámbienlo. Póngale lo que quieran ahora en esa vertical. También construye esa vertical. Entonces, a mí me gusta el momento del sí, el sí pero. Que es, hay momentos para el disensualismo y momentos para, palabra verdad, el consensualismo. Hay momentos arquitectónicos para la vertical, momentos para la horizontal, momentos para saber que el cuerpo se inclina y se lateraliza y momentos que se yergue. Y es una gran odisea levantarse verticalmente.
a nivel humano, no divino. Eso es lo que nos muestra también Kubrick, cuando nos muestra que los personajes en el espacio, en el cosmos, no tienen arriba y abajo. Esto, como llamamos seres humanos, son las únicas criaturas dadas por dioses, por lo que sea, por la técnica, por lo que ustedes quieran, por uno mismo, que inventaron que hay arriba y abajo. En el espacio no existe arriba y abajo. Si yo no tengo punto de referencia, estoy dando vueltas en torno a lo mismo. Y yo creo que eso es lo que quería marcar. Eh, Crítica a los furores, Slaughter diría crítica a las hipérboles, exageración de la horizontal, exageración de la vertical, y una discusión estético-política de los formatos en este tipo de... Bueno, y ahora me había prometido ser más breve, pero abrimos el espacio de discusión, debate, no sé si nos queda un margen. Si alguien quiere comentar, discutir. ¿Sí? Sí. Sí, pero estás queriendo decir primero un paso hacia la aceptación para luego el pero. No me queda claro. O sea, estás diciendo sí, como acepto esto y luego añado un segundo paso de examen. O, o, Esa es la pregunta clave. vale. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que es el hecho del momento mínimo, ¿no? El momento es que gira la cabeza, ¿no? Cuando chicos lo vivimos, etcétera, es como el darse cuenta de... Eh, la teoría de sistemas de Luhmann habla del observador de segundo orden, inspirado también en Foucault, ¿no? El momento de que sabemos que sabemos, el cine dentro del cine, que algunos dicen que es la muerte de todo, porque ya no sigue siendo sí, pero, que puede ser un no. ¿No? Entonces yo quiero poner un poco, quizás es demasiado, insisto, muy demócrata, ponerme en ese intermedio políticamente radical. No es que somos todos hermanos, no. ¿Eh? Las fronteras cuando aparecen es porque están más violentas que nunca y así. Entonces, no sé si te respondo. Eh, sí, pero. ¿No? Que da también al hecho de que el pero, los peros dan fundamentalmente los puntos suspensivos. O sea, que tampoco creo que hay que caer en el derridianismo de la continua peroicidad. El continuamente transfiere a un Big Bang eterno, ¿no es cierto? Una explosión más allá, lo por venir. A pesar que él marque que no, que siempre es ahora, es contingencia, es la urgencia, que su noción de presente y de contingencia incorpora eso, pero yo creo que él, y uno lo lee así, hay una posteridad demasiado dilatada, demasiado suspenso. Yo creo que a veces hay que tomar, y esto es peligroso para los soberanistas, decisiones. Decisiones son incisiones, corte. ¿Agarro el hueso o no lo agarro? ¿Me quedo en un extremo o no me quedo? ¿No es cierto? Digo que sí, marco la línea del voto, no la marco. Estoy siendo súper prosaico, pero creo que sí es necesario, pero siempre será sí, pero. A mí sí, ese posicionamiento del que hablabas también al principio, o en un momento, hablabas de bisagra, la bisagra entre el entre dentro, fuera. Ese posicionamiento supone situarse o posicionarse en la bisagra. ¿Qué significaría exactamente en ese sitio? O sea, cómo se entendería? ¿Como un lo abyecto, como un monstruo, como un ser? Sí, Gracias por tu pregunta. Además está decir que me quedó la mitad del trabajo y que por supuesto que los que lo quieran pueden seguir recorriendo a ver si iba por donde creían, etcétera. Y venía una dimensión del monstruo, efectivamente, como de este umbral, ¿no? Eh, Diría sí pero nadie puede captar el sí pero. Umbral, pero nadie puede estar realmente, porque si no dejaría de ser umbral. Un poco en esta parte sí le concedemos a Derrida, ¿no? Eh, Ahora bien, va a haber bisagras, va a haber una puerta que se cierra, va a haber un cartel colgado en Orson Welles que dice no traspasar, pero vamos a traspasarlo, o no vamos a poder. Va a haber alguien que me va a pedir documentos. El conflicto que yo tengo con cierto pensamiento
de Derrida para adelante es que cuando son preguntados por preguntas contingentes tambalean un poco. Por ejemplo, Levinas cuando le preguntan, bueno, sí, el otro, etcétera, etcétera, y el Estado palestino. Y empieza a tiritar y que bueno, que la alteridad y la otredad, ¿no? Seguramente es una exageración lo que estoy haciendo ahora, pero eh, digamos, ¿no? Porque nosotros hemos creado, como dice Derrida, prosteticidades que no existían. El Estado de Israel es una creación monstruosa, en el término bueno y malo. Es algo que no existía. Y si ustedes se fijan, como expuso muy bien Miguel Cereceda, lo que hemos estado trabajando viene después de la Segunda Guerra Mundial, que aparecieron cuestiones monstruosas. Trajimos el sol a la Tierra, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Vimos algo que era en fin. Tampoco soy muy dado al hecho del furor de los umbrales, del entre dos. Creo que tanto los críticos como los que se cansan de eso también tienen razón, porque aparece como una salida fácil, ¿no? Pero nosotros ya nos construimos, ¿no? ¿Y qué? A República Independiente, sí, hay bisagras, etcétera, pero nos cuesta construir nuestra propia casa. La casa ya tiene umbrales. Entonces significa sí, pero. Dicen que los estudiantes de arquitectura japoneses, no sé si es verdad, todavía los obligan a construir una casa de madera para graduarse. Debe ser un mito. Pero, en cualquier caso, ¿no? Nosotros construimos todo el tiempo cosas, no necesariamente una casa, pero quizás si construyéramos las casas, eh, igual que si barriéramos después de tener una conferencia, ¿no? Etcétera, etcétera, si hiciéramos esas cosas que hacen otros, también entenderíamos lo que es estar en ese lugar. Pero tus dos preguntas me parece, y no por elogiar, que son las claves, sí, pero y bisagra es, yo creo, de todo lo más interesante. Los arquitectos, perdona que siga, que los arquitectos, no sé si hay un arquitecto aquí, se dice que el arquitecto es la pesadilla del ingeniero, ¿no? Eh, pero los arquitectos, las aberturas, el espacio donde pierde cimentación a propósito de exhumatio, el soporte es lo más alucinante y lo más complejo. Donde se gradúa un arquitecto, que no sea convencional, porque es fácil abrir un hueco, ¿no? En las aberturas. Cuando hay más muro, menos muro, cuando hay una bisagra, ¿por qué hay puerta, por qué no hay puerta?